Buenas tardes, nosotras somos del grupo 6 y el día de hoy venimos a hacer una pequeña presentación sobre los bienes de la Unión. ¿Cómo se divide nuestra exposición? Para empezar, iniciaremos con una definición general acerca de qué son los bienes de la Unión, para luego, respecto a la doctrina y jurisprudencia, referirnos a cuáles son los tipos de bienes de la Unión, específicamente los bienes de uso público y los bienes fiscales. Evaluaremos condiciones particulares de cada uno y asimismo lo que los diferencia. Después evaluaremos algunas sentencias para terminar con un análisis de legislación, específicamente el Código Civil, la Constitución y los decretos y leyes. Primer punto, ¿qué son? Los bienes de la Unión son todos aquellos bienes cuya titularidad está en cabeza del Estado. Se dividen en dos, aquellos cuyo uso está destinado para sus habitantes y aquellos cuyo uso está destinado para las entidades estatales. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los bienes de la Unión. Los bienes de la Unión se dividen en dos, los de uso público y los de uso fiscal. Los de uso público se dividen en dos, los naturales y los artificiales. Los bienes de uso naturales son recursos que, sin necesidad de la acción del hombre, se encuentran disponibles para el uso de los habitantes, como los ríos y los lagos. Y los bienes de uso artificiales son bienes construidos por el Estado para uso de la comunidad, como las calles y los puentes. Ahora hablaremos de los bienes fiscales, que se dividen en adjudicables y no adjudicables. Los adjudicables son aquellos cuya titularidad está en cabeza del Estado, pero cede su uso y explotación a favor de un particular a cambio de una prestación económica. Y los no adjudicables o los propiamente fiscales son aquellos cuya titularidad, uso y explotación está en cabeza del Estado. Ahora, sobre los bienes de uso público. ¿Quién es titular en estos bienes? Existen dos teorías. La primera es que el propietario es el Estado y es este quien ejerce sobre ellos una reglamentación de su uso. Y existe otra teoría que dice que el titular de los bienes es la colectividad o el pueblo, pero es el Estado quien lo administra y permite su uso. Ahora estudiaremos cuáles son los tipos de bienes de uso público. El primero es el marítimo, el mar territorial y su plataforma continental. El segundo es el terrestre, que es todo lo que conocemos como parques, canchas, etc. El tercero es el aéreo y comprende su espacio electromagnético, que son las ondas y los rayos UV, UVA y todo lo que se encuentra en este espacio. Y el último es el lacustre y fluvial, que comprende a los ríos. Una vez sabemos sobre los bienes de uso público, vamos a hablar sobre su cambio de estado. Sobre los bienes de uso público, afectación y desafectación de los bienes de uso público. Para esto vamos a recurrir a la sentencia T-150 de 1995. Afectación de bienes de uso público. La afectación consiste en una manifestación de voluntad expresa del poder público, por medio del cual se incorpora un bien al uso o goce de la comunidad, ya sea directo o indirecto. Desafectación de bienes de uso público. La desafectación es el fenómeno jurídico por el cual un bien que ostenta la calidad de uso público deja de serlo por cuanto cambia su calidad de bien de dominio público a la de un bien patrimonial, ya sea del Estado o de los particulares. Es necesario aclarar que la desafectación no consiste en una extinción del dominio, sino en una modificación del régimen jurídico que se le aplica. Ya terminamos con los bienes de uso público. Ahora vamos con algunas características sobre los bienes fiscales. Sobre los bienes fiscales, la naturaleza. Definen el modelo de los bienes de uso público que por su misma naturaleza no pueden ser objeto de dominio. Los bienes fiscales son bienes de la Unión cuya titularidad se encuentra en la cabeza de los órganos estatales. Por tanto, para el caso de los bienes fiscales, las personas del derecho público son titulares de una propiedad similar a la de los particulares. El Estado posee y administra los bienes fiscales como los particulares de su patrimonio. No obstante, los bienes fiscales no se someten completamente a las reglas de la propiedad privada. Sobre los bienes fiscales, imprescriptibilidad. Una de las grandes diferencias entre los bienes fiscales y la propiedad privada es que los bienes fiscales no son prescriptibles, como los bienes de uso público. En la sentencia C-530 de 1996
se obtiene que antes del decreto 1400 de 1970 los bienes fiscales en sentido estricto o no adjudicables sí podían adquirirse por prescripción. Sobre los bienes fiscales, ¿cómo se adjudican? Por proceso administrativo, por la relación entre los bienes de la Unión y el derecho público administrativo y por los regímenes de baldíos. Por tanto, es menester adentrarnos en la Ley 110 de 1912. Según esta ley, se establece el régimen de derecho público para la administración de los bienes fiscales nacionales, régimen espacial separado y autónomo de la reglamentación del dominio privado. Diferencias entre bienes fiscales y bienes de uso público. Los bienes de uso público no pueden ser objeto de dominio o de propiedad. La idea de este tipo de bienes es el uso general de la comunidad, mientras por otro lado los bienes fiscales se encuentran en la cabeza de autoridades públicas y hacen parte de su patrimonio, lo que significa que estos sí son objetos de propiedad. En cuanto a los bienes de uso público, tenemos que estos son imprescriptibles, inembargables e inalienables, en lo cual profundizaremos en la próxima diapositiva. Por otro lado, los bienes fiscales son imprescriptibles, pero tienen límites a la embargación y sí son alienables. Características de los bienes de uso público. Esto lo podemos encontrar en la sentencia C-083 del 2003, donde la Corte señala estas tres características. En cuanto a lo inalienable, significa que estos no se pueden negociar, vender, donar, permutar, entre otros. Inembargables, esta característica se desprende de la anterior, pues en los bienes de las entidades administrativas no pueden ser objetos de gravámenes hipotecarios, embargos o apremios. En cuanto a la imprescriptibilidad, la defensa de la integridad del dominio público frente a las usurpaciones de los particulares. Por último, vamos a hacer la distinción de los bienes de uso público y bienes fiscales, lo cual se encuentra en la sentencia T-314 del 2012. Esto con el fin de pasar a la legislación en cuanto a este tema. Por tanto, se sostiene que la clasificación de los bienes estatales se encuentra entre los bienes de uso público y los bienes fiscales, que viene dada inicialmente por el artículo 674 del Código Civil, en lo cual profundizaremos próximamente en nuestra presentación. Ahora pasaremos a la tercera parte de la exposición, el análisis de legislación. Comenzaremos con los bienes de la Unión en el Código Civil. El tercero del libro segundo del Código Civil reglamenta los bienes de la Unión. El artículo 674 nos da una definición de los bienes de la Unión, lo cuales son aquellos cuyo dominio pertenecen a la República. Además, en este artículo se da la clasificación de la que se habló anteriormente, que son los bienes de uso público y los bienes fiscales. El artículo 675 nos hablan de los bienes baldíos. Los bienes baldíos son bienes de la Unión que carecen de otro dueño. Es decir, los dueños de estos bienes son el Estado. El Estado lo adjudica cuando las personas realicen las condiciones que éste mismo da. Ninguna persona puede tener o ser propietaria de un bien baldío sin que el Estado se lo dé. Artículo 676. Las obras de los particulares. Si una persona construye una vía o un camino dentro de un territorio que le pertenece, el bien es de uso privado, sin perjuicio que el dueño permite el uso voluntario a la comunidad. Propiedad sobre las aguas. El artículo 677 nos dice cómo funciona la propiedad de las aguas. Dice: todos los ríos y aguas del territorio son bienes de la Unión. Los cauces del agua natural son bienes afectados al uso público del territorio en donde se encuentren. Y hay una excepción, que es: los cauces de agua que nazcan y mueran en una misma heredad son propiedad del dueño de la heredad. Ahora, el artículo 678 nos habla del uso y el goce de los bienes de uso público. Lo que podemos extraer de este artículo es que son las disposiciones del Código Civil y a las demás que sobre la materia contengan las leyes lo que determinará cómo las personas usan y gozan de los bienes de uso público, sean estos calles, plazas, puentes, lagos, ríos, etc. Dando continuidad a los artículos del Código Civil que hablan acerca de los bienes de la Unión, seguimos con el artículo 679, donde se habla de la prohibición de construcción en bienes de uso público y se establece que nadie podrá construir sino por permiso especial de autoridad competente obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales
y demás lugares de propiedad de la Unión. Por otro lado, el artículo 680 del Código Civil establece un límite a las construcciones privadas, donde cualquier construcción que sirva para la comodidad u ornato de los edificios no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de la propiedad de la Unión. Este artículo 680 también prevé una situación para los edificios que ya se ha tolerado esta práctica contraria, y por lo cual establece que estarán sujetos a la disposición de este artículo en caso de reconstrucción. El artículo 681 del Código Civil fija las reglas para hacer obras en edificios. En los edificios que se construyan a los costados de calles o plazas no podrá haber hasta la altura de 3 metros ventanas, balcones, miradores u otras obras que salgan más de medio decímetro fuera del plano vertical del lindero, ni podrá haberlos más arriba que salgan del dicho plano vertical, sino hasta la distancia horizontal de 3 decímetros. En conexidad con el artículo 679 del Código Civil, el artículo 682 habla sobre las construcciones en bienes públicos, y es por esto que en cuanto el particular ha obtenido el permiso de la autoridad competente para construir en los bienes de la Unión, este no adquiere la propiedad del suelo sino el uso y goce de ellas. El artículo que habla sobre el aprovechamiento de las aguas es el artículo 683 del Código Civil, donde se establece y se consigna que bajo el arbitrio de los particulares no se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto ni industrial o doméstico, sino con arreglo a las leyes respectivas. Por último, y en materia de derechos adquiridos sobre bienes públicos, el artículo 684 del Código Civil deja en claro que en lo relativo al dominio de la Unión sobre los ríos, lagos e islas, subsistirán en ellos los derechos adquiridos por particulares de acuerdo con la legislación anterior a este código. Una vez hemos hablado de los artículos del Código Civil que hablan sobre los bienes de la Unión, nos referiremos a los artículos constitucionales que hablan del tema y le dan una gran importancia a los bienes de la Unión como parte del patrimonio del Estado. En materia constitucional hay 2 artículos que es relevante destacarlos en esta exposición. El primero es el artículo 63, donde se establece que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Como último punto de nuestro análisis sobre los bienes de la Unión, nos referiremos a las leyes y decretos que hablan sobre el tema. Para finalizar, nuestro último referente en el temario de los bienes de la Unión es la legislación actual colombiana, en la cual se sitúan primero las leyes. La Ley 110 de 1912 consigna el Código Fiscal que rige en Colombia, y este contiene las reglas generales que deben observarse para la organización, administración y disposición de la Hacienda Nacional. Por otro lado, la Ley 80 de 1993 tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Como segundo y último ítem en la legislación actual se encuentran los decretos que hablan acerca del tema de los bienes de la Unión en Colombia. El primer decreto es el 2324 de 1984, por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria. Así como otras leyes, este decreto amplía el listado de los bienes de uso público en su artículo 166. Luego está el decreto 1333 de 1986, por el cual se expide el Código de Régimen Municipal. Y este decreto expresa que las vías, puentes y acueductos públicos no podrán enajenarse ni reducirse en ningún caso. Esto se encuentra en su artículo 170. Por último está el decreto 1071 de 2015, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo, agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. Esa fue toda nuestra exposición sobre los bienes de la Unión. Para concluir, vale la pena resaltar 3 cosas. Primero, los bienes de la Unión son todos aquellos bienes cuya titularidad está en cabeza del Estado, que pueden estar destinados al uso público de sus habitantes o son bienes fiscales. Los bienes fiscales se diferencian de los bienes de uso público, ya que estos están destinados para el uso exclusivo de una autoridad pública y está en cabeza de su patrimonio. Los bienes de la Unión se someten a unas reglas distintas a las de la propiedad privada, no que las normas que los regulan son de derecho público. Por eso, para su adjudicación, en el caso de los bienes fiscales adjudicables y los baldíos, es requerido hacer un proceso administrativo. Eso fue todo por hoy. Espero que este video haya sido de su interés. Muchas gracias.